Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos al seminario ti- titulado, mejor dicho, Mirada actual de la obesidad, una enfermedad crónica y de alto riesgo. En esta oportunidad tenemos a dos especialistas del programa Cuidando tu peso y tu salud, que van a tocar los dos temas bastante importantes que, bueno, se han abordado durante este tiempo de pandemia, el tema relacionado a la obesidad y una vida saludable, vamos a decirlo así. Entonces, quiero dar el primer pase a la doctora Olga Flores, médico endocrinólogo del programa, quien va a hablar acerca de la importancia de tratar la obesidad y nos va a dar algunas lecciones en torno a la pandemia, ¿no? Doctora Olga. Buenas noches con todos. Buenas noches, Catherine. Gracias por la introducción. Y bienvenidos a aquellos pues, que se han dado el tiempo de conectarse y poder escuchar estos temas tan importantes. Sí, doctora, puede empezar proceder. también, puede empezar a compartir su presentación con todos. Listo. Creo que ya está. Bueno, vamos a empezar con este tema tan trascendente hoy en día, que es la obesidad. Actualmente también considerada una pandemia por el incremento de casos que venimos teniendo en el transcurso de los últimos años. Bueno, vamos a empezar por definir qué es obesidad. La obesidad pues es considerada como una enfermedad que consiste en el incremento anormal de grasa a nivel corporal y que este incremento de grasa es perjudicial para la salud del paciente que la padece. Y aunque les parezca increíble, recién es considerada como enfermedad desde el año 1997, ya que anteriormente solamente se consideraba esto como un problema de estética, porque el paciente se dedica a consumir exceso de alimentos y no se veía la obesidad como algo integral, como es ahora el actual enfoque. Este mapa es un mapa del 2018, uno de los más actuales que reportó nuestro país, para mostrar en qué puntos de nuestro Perú pues existen más pacientes con sobrepeso. Las zonas más naranjas son aquellas que tienen mayor prevalencia de sobrepeso, predominando Lima y Tacna, y el promedio nacional es un 37.3%. Vemos en la curva el incremento progresivo en los últimos 5 años. Con lo que respecta a sobrepeso, no hay una diferencia significativa entre hombre y mujer. En ambos grupos, pues, es el mismo porcentaje. Y sí, pues, mayor a nivel de la costa, como lo pueden observar. Y aquí el mapa de la obesidad en personas mayores de 15 años, vemos también que la prevalencia mayor es en la zona más de la costa, pues ahí se incluye también la zona de la selva, con Madre de Dios, Tacna predomina Ica y también Lima, con un porcentaje de 22%. Aquí ya predomina más el sexo femenino en el grupo de pacientes o como grupo de pacientes más afectado. ¿Y por qué se origina la obesidad? Todo parte de una base genética. Hoy por hoy ya se encuentran los genes codificados que tienen mucho que ver con la predisposición al tener un exceso de peso, y a esta genética va a venir a influenciar muchos factores. El ambiente obesogénico, que consiste pues en el ambiente al cual el paciente está expuesto. ¿Qué tipo de comida es más fácil de adquirir? ¿Qué tipo de alimentos consumen más en la casa? Tiene mucho que ver la parte cultural en este aspecto o en este factor influenciante en la genética. La actividad física que realiza el paciente, cuál es la rutina que tiene, el tipo de trabajo que realiza. Ahí también entra a tallar mucho lo que es la parte
de la publicidad, qué ofrece, qué vende más nuestro medio, nuestra sociedad y el prototipo que nos presenta. La epigenética, un nombre un poco extraño, pero sí muy importante mencionarlo, tiene que ver esto con los cambios ya que tiene nuestro ADN, donde están todos nuestros genes, ya después que nacemos. Y estos cambios se van a producir, ¿por qué? Por el tipo de comida, factores ambientales y un parámetro muy importante que determinan estas alteraciones a nivel de estos genes, pues es la flora intestinal, los microorganismos que habitan en nuestro intestino, pues hoy por hoy pues, se considera una proporción importante en el cuerpo del ser humano y aunque pues parezca increíble, estos pequeños microorganismos van a comandar la secreción de sustancias que van a permitir que el paciente pueda controlar el apetito que tiene y sentirse más saciado. Alteraciones en la microbiota intestinal y en las sustancias, y en muchas de estas sustancias también hay algunas hormonas que producen o que estimulan para que sean producidas, hace que el paciente tenga más hambre cuando esto está alterado. Y aquí tiene mucho que ver el estilo de vida del paciente, lo que el paciente coma y cómo el paciente llegue a tener el movimiento corporal, la actividad física. Y todo esto, pues en su conjunto, va a repercutir en la alteración a nivel cerebral, ¿no? El paciente obeso no come o no tiene esta intensidad, esta predilección por alimentos dulces, por alimentos grasos, porque él quiere o porque él sea el culpable. No, no es así, sino es que existe una alteración que viene ya con la base genética que predispone a que el paciente tenga esta alteración a nivel cerebral y lo predisponga más a buscar este tipo de alimentos, tenga un metabolismo mucho más lento y por lo tanto la ganancia de tejido adiposo en zonas inadecuadas se presente. La distribución de la grasa también es muy importante para ya definir el paciente obeso con complicaciones. Si es que la grasa se distribuye predominantemente en los muslos y en la cadera, el paciente pues va a tener menos riesgo de hacer complicaciones secundarias que ya las vamos a evaluar. Pero esto solamente es un 10 al 30% y muchos de estos pacientes en la evolución terminan convirtiéndose en el paciente obeso más común, aquel que tiene mayor cantidad de grasa acumulada a nivel abdominal y esta grasa pues manifiesta la cantidad que tiene de este tejido a nivel de las vísceras, ¿no? Principalmente el hígado, como pueden ver aquí en la imagen con muchos puntitos amarillos, que es la cantidad de grasa, la infiltración de la grasa, el músculo, igualmente, ambos órganos muy importantes para regular lo que es glucosa, insulina, colesterol, triglicéridos en nuestro organismo. Y si estos órganos ya están afectados por esta grasa que produce mucha inflamación, muchas sustancias tóxicas, el paciente termina teniendo las complicaciones que ya las vamos a conocer más adelante. Esto pues es un peligro inminente. ¿Cómo evaluamos la obesidad? Usamos el índice de masa corporal, muy fácil de calcular, les dejo la fórmula, y es la clasificación que tenemos actualmente del paciente con exceso de peso. Hay que tener en cuenta que el índice de masa no va a ser útil en todos los pacientes porque hay pacientes que tienen o realizan actividad física de moderada e intensa y tienen mayor masa muscular. Y por lo tanto, el peso muscular les puede colocar, por ejemplo, en una obesidad grado 1, sin necesidad de que esta sea una obesidad netamente dependiente de grasa. Entonces, en esos casos y de acuerdo al paciente, podemos pedir también una bioimpedancia que ayuda a evaluar el porcentaje de distribución de grasa. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de saber en qué paciente estamos para dar el diagnóstico. Y lo que sí es preciso y lo que sí ayuda mucho es algo muy fácil, que es medirse la circunferencia del abdomen, el punto medio que existe entre donde termina la costilla hasta donde empieza la cadera, en estos dos huesitos que nosotros nos podemos tocar con las manos. Justo en el punto medio, pues pasamos la cinta métrica. La cinta métrica va a quedar justo 2 dedos por encima de nuestro ombligo y realizamos la medición. Ojo que esto no puede ser realizado por el mismo paciente, porque se va a encorvar, va a tener posturas inadecuadas y puede disminuir la medida.
tiene que realizarla otra persona, algún familiar, ¿no? Que esté ahí a disposición y nos pueda ayudar. El paciente tiene que estar erguido con los brazos extendidos al costado del cuerpo, realizar una toma profunda de aire y luego eliminar por completo. Al momento de eliminar el aire por completo es ahí donde se toma el número y se marca la medición exacta. En América Latina el valor es mucho menos que para un europeo o para un paciente norteamericano, ¿no? Que ellos tienen valores mucho mayores al nuestro. Y la IDF, que evaluó y planteó valores mucho menores para nuestro grupo de pacientes de Latinoamérica. Menos de 90 para varones y menos de 80 para las mujeres. O sea, en casa, ustedes mismos ya pueden evaluar si tienen ya grasa visceral con estos valores. Las complicaciones más frecuentes son aquellas que tienen que ver mucho con el depósito de la grasa en el cuerpo del paciente, la grasa en el cuello, una circunferencia del cuello mayor de 40 centímetros ya indica que hay grasita en el cuello y nos va a traer riesgo de no respirar bien, de roncar por la noche, problemas de insomnio, apnea del sueño. También aumenta la presión en el abdomen. Al haber tanta presión, el paciente refluye el ácido del estómago por el esófago y le da acidez, irritación a nivel del esófago, que es la enfermedad por reflujo, dolor a nivel articular por el mayor peso a nivel central, a nivel abdominal del paciente, y las rodillas tienen que soportar todo este peso. Igual la vejiga, que es un órgano que está justo por debajo de nuestro abdomen, y al haber mayor presión de grasa, el paciente no va a poder contener la orina y se le va a escapar, inclusive no va a poder aguantar minutos como normalmente podemos hacerlo, ¿no? Y por la noche se va a levantar con mucha frecuencia y es causa también de un sueño malo. Problemas en la función pulmonar, no respira porque los músculos se debilitan, hay más grasa que músculo, no puede haber una buena contracción y el paciente tiene menos función o menos capacidad de funcionar con el pulmón. Las complicaciones que tienen que ver más con el metabolismo, con el corazón, con nuestro páncreas son estas, ¿no? Que es netamente ya por el depósito y por que la grasita que se encuentra a nivel del abdomen produce estas sustancias tóxicas que nos llevan a la diabetes, a una hipertensión arterial, a elevar el colesterol, los triglicéridos, o a tener una prediabetes o niveles de insulina alta, ¿no? La insulina es una hormona muy importante, poco estudiada en estos pacientes con obesidad que produce muchos daños cuando se encuentra en niveles muy altos. Puede producir mayor producción del tejido graso, como también tener lesiones a nivel del cuello, lesiones oscuras, como unos lunares de carne, que se llaman acrocordones, y también producir mayor hambre al paciente. Aparte de todos los trastornos que ya tiene de por sí a nivel cerebral, la insulina alta estimula el apetito del paciente y hace que este no pueda adherirse adecuadamente a una terapia nutricional. Muy importante buscarlo en nuestros pacientitos. Y otras complicaciones más, no menos importantes, está la infertilidad del varón y de la mujer, cáncer asociado, como pueden ver ahí, esófago, mama, cálculos a la vesícula, y depresión, obviamente, por todos los cambios corporales y todas las complicaciones y molestias y dolores que tiene el paciente. Y hoy por hoy, actualmente, ante la coyuntura que tenemos tan triste, tan trágica, la del COVID-19, estos pacientes pues no pasan a segundo plano, son unos pacientes muy importantes que nos debe llamar la atención a todo médico que tenemos enfrente, a un paciente con exceso de peso. El paciente obeso, como les expliqué, no va a respirar bien, por lo tanto, va a tener menos capacidad de respirar y un pulmón enfermo por este virus no va a poder tener la misma respuesta que otro paciente que no tenga exceso de peso. Las comorbilidades, o sea, la obesidad viene con mochila, viene con diabetes, viene con hipertensión, viene con alteraciones en el colesterol, daño renal, y esto complica la evolución del paciente con COVID y obesidad. El sistema inmune, las defensas que uno produce ante una infección están sumamente deterioradas en estos pacientes y por lo tanto en su conjunto va a hacer que tengan una evolución severa y por ende los pacientes que más fallezcan sean los que tienen obesidad.
85% de los fallecidos, y pues la data aún no está muy actualizada, pero en los estudios que se está haciendo médicamente en los hospitales, se sigue evidenciando que la mayor parte de los pacientes complicados que requieren oxígeno, que requieren UCI, que tienen una evolución desfavorable y fallecen, son los pacientes con obesidad. Muy importante porque no tenemos que esperar otra pandemia para ponernos las pilas y poder manejar a este tipo de pacientes. El objetivo del manejo es tratar que el paciente reduzca el peso y esta reducción del peso pueda ayudar a que revierta o mejore ciertas complicaciones. Muchos pacientes al revertir el peso pueden dejar medicación para la hipertensión, dejar medicación para la diabetes mellitus, pueden bajar niveles de insulina, no requerir ningún tipo de fármaco asociado para estas complicaciones, mejorar el ovario poliquístico, revertir la infertilidad femenina y masculina y prevenir cáncer. Es muy importante la reducción del peso. No importa que el paciente pierda 10, 20, 30 kilos. Lo importante es que el paciente pierda los porcentajes adecuados y que con el tratamiento y con la guía de los profesionales encargados pueda continuar cumpliendo con los objetivos planteados. Siempre es importante la pérdida del peso, no es la cantidad y el número, sino el esfuerzo que hace el paciente y que demuestre que con todos los cambios que tenga puede ir perdiendo este exceso de grasa que lo está perjudicando tanto. El manejo es integral. Muchos creen que solamente se trata de hacer ejercicio, pero como lo que quiero y no me controlo nunca porque me siento bien. Otros creen que solamente voy a la doctora para que me dé un fármaco y simplemente sigo comiendo mal, sigo sentado en un mueble, no hago nada por cambiar mi actividad física y ni siquiera me preocupo por hacerme algún examen médico. Me confío. Muchos creen, del 100% de los pacientes, el 90% cree eso y solamente el 10% es consciente de que necesita ayuda de múltiples profesionales. Por esto esta lámina creo yo que es la más importante de la charla, que el paciente entienda que el trabajo es en equipo. El médico endocrinólogo o el especialista que puede manejar pacientes con obesidad se encargue de hacer la historia, recolectar datos, evaluar qué riesgos tiene mi paciente, qué complicaciones puede tener y pedir los exámenes auxiliares que nos puedan ayudar a detectarlas, tratar esas complicaciones, porque si no las trato, la pérdida de peso va a ocurrir, pero no me voy a dar cuenta de qué cosa tengo yo de fondo. Si tengo una diabetes y no me he dado cuenta que tengo una diabetes, ¿cómo he estado inicialmente? La glucosa va a bajar, sí, pero el daño ya va a estar presente y tratarlo conjuntamente con el resto del equipo es mucho mejor porque disminuye más el daño a nuestros órganos. Luego viene la nutricionista, las licenciadas en nutrición, muy importante la tarea, porque ellas son las que también van de la mano con el paciente. Y no solamente es, voy una sola vez a la nutricionista, me dan la dieta y ya yo feliz cumplo en mi casa. No es así, porque el paciente con exceso de peso tiene un problema a nivel cerebral. No va a poder cumplir con una sola visita médica el tratamiento que se le da. Tiene que tener la compañía de estos profesionales para que el tratamiento sea efectivo. Se plantea también un entrenador que sepa hacer ejercicios con pacientes que tienen obesidad, sobre todo para los que tienen exceso de peso ya severo, que cualquier ejercicio no está indicado. Hay que empezar con ejercicios más de tono, no tanto ejercicios que tengan que ver con peso, porque va a haber laceración, va a haber lesión, un poco de cardio, en fin, de acuerdo al paciente es las sugerencias que se le puede brindar. Y la terapia psicológica va de la mano porque el paciente tiene que tomar conciencia que este cambio lo tiene que tener para siempre y es muy complicado. Los pacientes inicialmente abandonan rápido el tratamiento porque se frustran, porque no ven resultados, porque creen que quizás tomando un mes de un fármaco o tomando una dieta en un mes creen que se les va a solucionar el problema y no es así. La obesidad es una enfermedad crónica que va a estar con el paciente toda su vida y que por ese motivo él siempre tiene que tener un control médico, una evaluación nutricional y si es posible, y yo lo recomiendo al 100%, una terapia conductual para que pueda persistir
en el tiempo con la pérdida de peso que logra con el tratamiento. Esto es para nuevamente explicarles, porque como les digo, es lo más importante, el tratamiento integral. Médico, nutrición, actividad física y psicólogo. Es muy, muy importante para ver buenos resultados. Este es el pilar del tratamiento, la pirámide que siempre se muestra, donde ven que la parte de base es los cambios en el estilo de vida del paciente, ¿no? Principalmente los pilares de la alimentación y la actividad física. Luego viene la parte médica que puede sugerir inicio de fármacos, puede evaluar y ver si el paciente en un futuro requiere una cirugía bariátrica, pero el pilar es el cambio en el estilo de vida que tenga el paciente. Si no se logra eso, ni lo otro va a funcionar, no va a tener éxito. La farmacoterapia es muy importante mencionarla porque es muy cuestionada por algunos propios colegas, muy temida por algunos pacientes y sin embargo, hoy por hoy es parte del tratamiento del paciente con obesidad. Aprobada científicamente, esas son las guías más famosas de obesidad, donde pueden ver que las recomiendan, pero no como tratamiento único. Es un tratamiento que ayuda a la nutrición adecuada, a la actividad física, al tratamiento de las complicaciones. El fármaco va a ayudar a que el paciente pueda perder el porcentaje de peso que va a necesitar. Es terapia adyuvante, no por sí sola. Y estos son los principios que todos debemos tener en cuenta. Que el fármaco solamente es coadyuvante, no es único en el tratamiento. Que tiene que ser un fármaco seguro, que esté en las guías médicas, aprobado con estudios, no solamente aquellos que ofrecen por las redes sociales con posts donde no tienen ningún aval científico y no ha demostrado seguridad. Que el fármaco tenga también estudios que demuestren que puede usarlo por mucho tiempo. Hoy por hoy los fármacos que disponemos pueden utilizarse hasta más de 2 años y no han tenido ningún problema en los pacientes. Y eso sí, dar el fármaco al paciente correcto. No todos pueden copiarse de la receta de un paciente. Hay contraindicaciones, hay pacientes que no pueden tomar determinado medicamento y que sí les puede ir bien con el otro. Y si ustedes pues dicen, el mismo le puedo dar a mi amigo o el mismo le puedo dar a mi vecino o a mi familiar, no, ¿por qué? Porque este fármaco puede dañar a esa persona, quizás tenga alguna contraindicación de usarlo y lo tome y le puede dar algo malo. Entonces, los fármacos son seguros siempre que se dé a la persona adecuada. Siempre hacer un seguimiento y reportar. El médico que emplea estos fármacos tiene que tener conexión con el paciente, evaluarlo de cerca y el paciente reportar todas las molestias que pueda tener, porque con eso el médico puede calmarlo, si es que, por ejemplo, esa molestia se puede subsanar con algo, con alguna terapia, o de repente ya ve que no puede seguir aumentando el tratamiento y lo suspende y lo cambia por otro. Muy importante monitorizar y ver cuánto tolera el paciente. Y por último, la cirugía bariátrica, que hoy por hoy también es parte del manejo del exceso de peso, indicada en estos dos tipos de pacientes, con índice de masa mayor o igual a 40, o sea, obesos mórbidos, o aquellos pacientes que tienen un índice de masa mucho menor, mayor o igual a 35, con alguna complicación, sobre todo diabetes, hipertensión no controlada, hígado graso, incontinencia urinaria, ¿no? Y apnea del sueño. Es muy importante, pero ojo, no solo es concentrarse en la operación. Lo que se sugiere hoy por hoy, que el paciente por lo menos tenga 6 meses de evaluación médica, nutricional, cambiar estilos de vida, inclusive se intenta farmacoterapia antes de, para que el paciente pueda perder un poco de peso y estar mucho más preparado para la intervención quirúrgica. No es me voy y me opero. No es tengo un poco de sobrepeso, me voy y me opero. No, porque estas cirugías cambian al paciente de aspecto. El paciente va a requerir algún suplemento vitamínico, va a entender que ya no va a ser el mismo, que ya no va a poder comer lo mismo que comía antes, no va a poder comer la comida chatarra, porque esta comida ya no va a ser digerida o absorbida o metabolizada de la misma manera y le puede causar daño. Si no aprende a comer el paciente y no cambia, no funciona y puede inclusive reganar el peso que pierde con la cirugía bariátrica.
Entonces, la obesidad es un temón, es un problemón, pero siempre hay que ponerle buena cara. No es tan fácil. Esta diapositiva la comparto, es de una profesora mía, de una diplomatura que vengo llevando, y me pareció muy, pero muy impactante esta imagen, que el paciente siente fracaso, el paciente cree que no hace bien las cosas, el paciente se frustra, el paciente cree que tiene que hacer dietas extremas cuando no es así. El paciente tiene que comer poquito y hacer más ejercicio cuando no es así. No es fácil, pero si van de la mano con la ayuda profesional, yo creo y en realidad les aseguro que van a tener resultados positivos. Ahora, esta es la parte mía, la información médica sobre los tratamientos, las complicaciones, y quiero dar pase a Raquel Castañeda, que es la nutricionista que está y forma parte del programa, para que nos pueda conversar sobre un pilar que para mí incluso es el más importante, cómo el paciente debe tener una buena alimentación, qué hacer, cómo cambiar. Entonces yo los dejo con Raquel, puedan escucharlo atentamente y vean que solamente no es necesario confiarse en un solo pilar. Todo es importante. Todos juntos vamos a lograr un tratamiento exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga, por su excelente intervención. Vamos a pasar con nuestra nutricionista, Raquel Castañeda, quien va a tocar el tema de el cambio de un estilo de vida, abordaje para una nutrición sostenible, ¿no? Listo, doctora ¿Y qué Raquel. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Licenciada, están? Buenas noches. Gracias, Katherine, por acá por la invitación. También gracias, Olguita. Ha estado muy interesante la charla sobre el tema de obesidad. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De que un tratamiento para una persona con obesidad, ya que es una enfermedad, como así lo conocemos, es multifactorial, ¿no? Entonces siempre es muy importante estar a la par con otros profesionales de la salud, como un psicólogo, un endocrinólogo, un nutricionista, incluso también otros tipos de profesiones, ¿no? Que según sea el caso, también si el paciente tiene una patología, ¿no? Muy aparte de la obesidad. Bueno, voy a comenzar entonces con mi charla. Voy a compartir. Hoy día voy a hablar sobre cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida, el abordaje para una nutrición saludable. En primer lugar, vamos a hablar sobre los buenos hábitos que tenemos que poco a poco introducirlos en nuestra vida. ¿Para qué? Con la finalidad de prevenir enfermedades. Una de ellas es la actividad física. Como mencionó anteriormente Olguita, la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos mínimo a la semana de actividad física para poder prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión. Otro punto muy importante por todo lo que estamos pasando en esta coyuntura es la relajación. La relajación es un tipo de actividad que muchas personas lo han anhelado y que realmente si ustedes lo introducen dentro de su estilo de vida, les va a ayudar muchísimo también para poder contrarrestar el estrés que estamos pasando, el estrés que pasamos por un tema económico, familiar, ahora el tema político. Entonces es muy importante tener un tiempo para nosotros para relajarnos. El siguiente punto es pausas activas. Las pausas activas se recomiendan mucho, sobre todo las personas que realizamos teletrabajo. Ya no vamos a una oficina, ya no nos estamos trasladando de la casa hacia el trabajo, entonces todo el tiempo estamos en un solo lugar en la cual tenemos que hacer nuestra actividad laboral más de 5, 6, 8, 10 horas, entonces es muy importante las pausas activas porque con ello nos va a ayudar a relajarnos. Normalmente recomiendan 2 veces al día, unos 5 minutos. Eso ayuda mucho también a brindar a nuestro cuerpo mayor oxigenación, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a que nos sintamos mucho más optimistas con el trabajo que realizamos.
Otro punto, conciencia y proyecto de vida, ¿no? Es muy importante también para poder contrarrestar el estrés que nos conlleva también a debilitar nuestro sistema inmunológico, tener un proyecto de vida que vamos a hacer en un futuro corto, mediano y largo, para que de una otra manera con eso podamos buscar las herramientas para poder lograr nuestros objetivos trazados. Y bueno, y respiración que tiene muy similar con respecto al tema de relajación. Otras estrategias para el afrontamiento del estrés y también eso conlleva a mejorar nuestro estilo de vida es el descanso, la calidad de sueño. Les comento de que está comprobado científicamente que las personas que descansan poco tiempo, que quiere decir menos de 6 horas diarias, son personas que tienen mayor predisposición a optar productos o alimentos muy ricos en dulces, en azúcares, muy ricos en grasa, porque el cerebro tiene un instinto de compensación, ya que lamentablemente no le brindan un buen descanso. Entonces, las personas que son obesas, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que tienen que tener un tiempo de dormir, ¿no? Adecuado, que aproximadamente en un adulto son 8 horas. Y con eso va a ayudar también a que su metabolismo de una otra manera tenga un funcionamiento mucho más óptimo, y también evitaría tener esa predisposición a optar productos o alimentos que no son beneficiosos para su salud. El otro punto, manejo de tiempo y dinero también, que eso nos ayuda mucho para poder manejar nuestros tiempos y contrarrestar el estrés que nos puede ocasionar porque no tenemos algo bien organizado. Y otro punto muy importante que es el optimismo, ¿no? El pensamiento positivo y la autoestima, eso también está muy relacionado con nuestro sistema inmunológico. Si ustedes se sienten enfermos, se sienten preocupados, todos tenemos problemas, pero es muy importante llevarlo a un lado positivo y tratar de sonreír, ver las cosas de una manera bien, ¿no? Para que de una otra manera así evitemos alterar nuestro sistema inmunológico y que eso nos puede conllevar a poder enfermarnos. Ahora vamos a hablar sobre alimentación y nutrición. En primer lugar, la alimentación saludable tiene 4 pilares. Uno de ellos es que es equilibrada. ¿A qué me refiero equilibrada? Que tienes que cumplir en tu alimentación los nutrientes, que serían los carbohidratos, proteínas y grasas, y los micronutrientes, que serían las vitaminas y minerales. Estos dos grupos de alimentos tienen que estar en nuestra dieta del día a día. El otro punto que es muy importante y yo siempre menciono a todos mis pacientes es que la alimentación saludable debe ser variada. Debemos de consumir diversos tipos de alimentos en la cual obviamente vamos a obtener diversos tipos de nutrientes. Muchas veces me ha pasado que los pacientes me dicen, he bajado de peso, pero ya quedé ahí. ¿Por qué no puedo bajar más? Es que nuestro organismo necesita darle otra variante, darle otro tipo de productos y alimentos para que así el metabolismo vaya de una manera regularizando y cumplir el objetivo del paciente. Entonces es muy importante la variabilidad dentro de nuestra alimentación. El otro punto, el otro pilar es suficiente. ¿A qué me refiero? Ahí vemos las cantidades, ¿no? Cada organismo es individual, así que cada organismo tiene su propio requerimiento. Entonces, hay que recalcar acá de que, como habló Olguita hace un momento, de que como la receta es individual para un paciente porque ese medicamento le va a hacer bien y otro no. En el caso también como una alimentación, una planificación nutricional es tal cual. Es muy importante tener en cuenta de que cada una tiene su tasa metabólica basal, que es las calorías que necesita mínimo para poder cumplir con sus funciones vitales. Necesita también otro tipo de calorías, otra cantidad de calorías, perdón, en la cual estén distribuidos los carbohidratos, las proteínas y las grasas en diferentes porcentajes. Entonces hay que siempre respetar eso. Cada uno tiene su planificación nutricional de manera individual. Y el cuarto punto, ¿no? El cuarto pilar es completa. ¿Qué quiere decir? Que debemos obtener todos los tipos de alimentos. Ahora, muchas veces los pacientes tienen un concepto de que, por ejemplo, no voy a comer arroz, no voy a comer papa, no voy a comer pan porque me va a aumentar de peso. Les comento que hay que cambiar el chip.
No hay absolutamente un alimento exacto que te va a hacer aumentar de peso. Lo que es la sumatoria de las calorías que vas a consumir desde el desayuno a la cena. Todas esas calorías que consumes, si eres una persona sedentaria, que solamente estás echado en cama o no haces algún tipo de actividad y tu ingesta calórica es mucho más alta de tu gasto, definitivamente vas a aumentar de peso. Entonces, cambiemos el chip de que hay que dejar el arroz, hay que dejar la papa. No, hay que consumir todo tipo de carbohidratos, todo tipo de proteínas, todo tipo de grasas. Solamente hay que respetar las cantidades, hay que respetar también la frecuencia si consumimos alimentos que son muy calóricos y asimismo también hay que respetar el que nosotros cada uno tenemos nuestra cantidad, nuestro requerimiento calórico. Entonces vamos a compartir esta diapositiva con respecto a los grupos de alimentos. ¿No? Esta diapositiva para mí es muy, muy, muy importante porque hay que cambiar el concepto, como hablé hace un ratito, de retirar los carbohidratos, como lo conocemos acá en este cuadro, en este círculo que dice energéticos. Los energéticos son igual a carbohidratos y son muy importantes porque los necesitamos para nuestras funciones vitales. Luego vemos a los constructores, también conocidos como la proteína. ¿Qué función tiene? Nos ayuda al mantenimiento, a la formación adecuada de nuestros músculos. Y a los 40 años les comento que comienza la sarcopenia, que es pérdida de la masa muscular. Así que las personas mayores de 40 años deben de consumir mayor cantidad de constructores para que de una otra manera eviten tener flacidez o mayor pérdida del músculo, que también es muy importante dentro de nuestro organismo. Normal, la cantidad recomendada de proteína al día en un paciente es de 1 gramo de proteína por kilo de peso. Bueno, hay referencias de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Según sea el caso, la ingesta va a variar también según también la función del paciente, ¿no? Por ejemplo, pacientes como también mencionó Olguita, ¿no? Que es muy importante porque para mí el peso es un indicador que te puede dar señales, ¿no? De lo que podrías padecer si tienes un peso excesivo. Pero sí tengo pacientes que, por ejemplo, tienen un índice de masa corporal en sobrepeso, hasta en obesidad tipo 1, pero su grasa corporal es mínima o está dentro de los valores. ¿Por qué? Porque tiene una buena cantidad de masa muscular. Ya dependiendo del paciente y lo que realmente requiera, ahí se puede ver la distribución de proteína que debe consumir durante el día. Quiero comentar, para mí el grupo importante, todos son importantes, los tres son importantes, pero este grupo es como que lo dejan de lado. 1 de 10 peruanos solamente cumplen con la ingesta adecuada de frutas y verduras, los conocidos como los reguladores. ¿Por qué reguladores? Porque nos regula nuestro sistema digestivo, es muy importante para las personas que tienen estreñimiento, y el otro punto también son conocidos como protectores. ¿Por qué? Porque nos aportan buena cantidad de vitaminas y minerales en la cual nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Cabe recalcar de que muchas veces en el tema de la pandemia, ¿no? Vamos a tomar vitamina C, complejo B y todo. Eso no quiere decir que está mal, pero es una suplementación. Entonces, ¿qué significa suplementación? Es cuando tú tienes ausencia de un nutriente y tú necesitas suplementar ese nutriente. Caso contrario, si tienes una alimentación adecuada, consumes adecuadamente tus 2 porciones de verduras, de platos de verduras, tus 3 porciones de fruta, no es necesario la suplementación. Entonces hay que tener bastante en cuenta ese punto, los famosos reguladores. Entonces vamos a hablar un poquito de ejemplos, los elementos energéticos en el cuadro plomo, dice arroz, trigo y derivados, quinoa, avena, tubérculos y derivados, cebada y centeno. Y luego del otro lado vemos los carbohidratos que debemos de consumir menor cantidad, ¿no? Y también menor número de veces. ¿Cuáles son? Los productos de pastelería, las gaseosas, las galletas, los caramelos, los snacks dulces. ¿Por qué? Porque obviamente si nos excedemos de estos tipos de alimentos es donde ahí vamos a aumentar nuestra ingesta calórica, y si es una persona sedentaria, por ende vas a aumentar de peso. Los famosos formadores, que son los constructores, ¿no? Que hablamos sobre las proteínas. Tenemos los derivados lácteos como leche, yogur, queso,
todos los grupos cárnicos como pescado, pollo, res, pavo, cerdo, vísceras, y la gallina y el codorniz, ¿no? Estos son un tipo de proteínas, sobre todo de origen animal. También tenemos proteínas de origen vegetal, como las menestras, los champiñones, por ejemplo, que también nos aporta cierta cantidad de proteína, pero su digestibilidad es diferente, ¿no? Las proteínas de origen animal tiene su digestibilidad es 100%. Caso contrario, la proteína de origen vegetal no es al 100%. Entonces es muy importante complementarla. Por ejemplo, si vas a comer menestra, que es proteína de origen animal, se recomienda también, por ejemplo, pescado, que es una proteína de origen animal, perdón, y la menestra es vegetal, se unen y se complementan. Y así su digestión, su digestibilidad dentro de nuestro organismo es al 100%. Y se absorbe, ¿no? En nuestro cuerpo mediante las enzimas y así ayudamos a nuestra formación adecuada o mantenimiento de nuestros músculos. Entonces, acá tenemos los alimentos reguladores. Como vemos, tenemos dos tipos de vitaminas, vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. La famosa vitamina D, que hablaban de que había mucha deficiencia de eso porque estuvimos mucho tiempo encerrados, ¿no? La podemos obtener mediante alimentos y también mediante los rayos ultravioletas. También tenemos la vitamina C, la famosa vitamina C, que también ha sido muy difundida en esta pandemia, ¿no? En la cual lo podemos encontrar. Mira, les comento, el requerimiento de vitamina C, simplemente consumiendo media taza de fresas, ya cumples con el requerimiento de vitamina C. Y tú dices que tan poca cantidad, imagínense. O sea, no es necesario consumir 1 kilo de limón para poder cumplir con nuestro requerimiento de vitamina C. Simplemente con pequeñas cantidades de alimentos ricos en vitamina C, con eso cumples con el requerimiento. Hay que mencionar que todas las vitaminas tienen un requerimiento varón y un requerimiento en mujer, ¿no? Y con eso se va a cambiar las distribuciones y sobre todo también las cantidades. La famosa vitamina A. Por ejemplo, para mí, todos los alimentos son muy importantes, pero por ejemplo, de todos los alimentos en la cual he estudiado su tabla de composición, para mí el huevo es un tipo de alimento muy importante, muy, muy bueno porque es esencial, tiene todos los aminoácidos, es una proteína de origen animal en la cual su digestibilidad es al 100%, es también económico, accesible también el huevo, ¿no? Porque lo puedes consumir un arroz con huevo, lo puedes consumir en un soufflé, lo puedes consumir en el desayuno. Entonces, para mí les recomiendo mucho el consumo de huevo. Claro, hay que recalcar que siempre hay que tener una cantidad de ingesta controlada, ¿no? De los alimentos. Acá está nuestro famoso My Plate, mi plato saludable. Bueno, yo siempre muestro este plato a mis pacientes y yo les pregunto, ¿no? Y también les voy a preguntar por este medio. Nosotros consumimos así nuestro plato de comida y la gran mayoría me dice, no, porque nuestra comida peruana es muy rica en carbohidratos, ¿no? Combinamos el arrocito con la papita, ¿no? El arroz con los frijoles o los tallarines con, no sé, con papa a la huancaína, un ejemplo, ¿no? Pero lo recomendable es que la mitad de nuestro plato sea de verduras, la cuarta parte de carbohidratos y la otra parte sería de proteínas, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen el hábito, lo que puedo recomendar es que puedan consumir su carbohidrato con su proteína y su ensalada aparte, para que de una otra manera así poco a poco vayan introduciendo ese hábito de las verduras que son tan agradables y así mismo son los alimentos que aportan menos calorías. A veces me llaman, me dicen, licenciada, ¿cuánta cantidad de verduras puedo consumir? Me mandó un plato, pero me he comido 3. Bueno, no hay problema. Si son verduras, la verdad es de que la cantidad de calorías es mínima la diferencia, ¿no? Entonces, eso sí, según sea el caso, se recomienda verduras cocidas, verduras frescas, según también el paciente y el objetivo que quiera obtener. Y tu famosa agüita, ¿no? Eso sí, yo recomiendo mucho a los adultos, si desean tomar refrescos, está muy bien, pero hay que controlar la ingesta del azúcar, ¿no? La OMS recomienda 25 gramos de azúcar al día, o sea, son 5 cucharaditas. Eso, si los refrescos son muy azucarados, yo creo que en 2 o en 3 vasos ya cumpliste con el requerimiento de 25 gramos. Entonces acá, ahí hay que tener un control, ¿no? Yo no digo de que no consuman azúcar, porque nuestro organismo también necesita azúcar azúcar en el día a día, pero hay que tenerlo de manera controlada.
Eso quise compartir esto que es alimentos de rescate a las personas, sobre todo por el tema de obesidad, ¿no? Porque la obesidad es una enfermedad en la cual tiene muchas etapas. Y bueno, en esas etapas está la ansiedad, ¿no? Como han tenido el mal hábito de no alimentarse de manera adecuada, entonces son ansiosos, comen lo que encuentren en su momento. Entonces, estos son unos de los alimentos que yo recomiendo a las personas ansiosas, como el huevo, la aceituna, que es una grasa saludable, el queso, pero el queso fresco bajo en sal, la pera, el durazno, la mandarina. E incluso coloqué leche descremada porque la leche es un tipo de alimento que tiene melatonina. Y la melatonina es una hormona que te ayuda a regular el sueño, para descansar, para poder relajarte. Entonces, un vasito de leche, eso sí, baja en grasa, ¿no? Te ayuda mucho al descanso, a relajarte. La manzana y la gelatina, por ejemplo, la gelatina light, que a veces lo mando a mis pacientes, digo, ya, come si quieres un tazón, pero con eso te tranquilizas. Y es una buena idea porque no te aporta casi nada de calorías. Ahora, quiero mencionar este punto, también es muy importante porque muchas veces sucede, como habló también Olguita, de que todo paciente obeso tiene que tener su control, ¿no? Para que así vaya modificándose la dieta, la planificación dietética y así pueda poco a poco cumplir con su objetivo nutricional, ¿no? Bajar, por ejemplo, este mes vamos a más o menos a disminuir unos 4 o 5 kilos, pero eso sí, disminuir de la manera adecuada. O sea, ¿qué quiere decir? Disminución de grasa corporal y mantenimiento o aumento de masa muscular. Entonces, esa pérdida de peso así adecuada no es, no sé, pues en una semana, en 5 días. En 5 días he bajado 5 kilos. No, eso no es la manera adecuada de disminuir de peso, porque eso es lo que va a hacer el famoso efecto rebote. La manera adecuada para bajar de peso es poco a poco, pero de manera segura. ¿Para qué? Para que cuando ya eres consciente de tus hábitos y cómo alimentarte y tus porciones, simplemente te mantengas y ya no retrocedes a lo que era antes en tu exceso de peso. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. Nosotros los nutricionistas tratamos, en mi caso, yo siempre trato de educar a mi paciente y explicarle la importancia de que vas a disminuir de peso, pero de manera por paso a paso, ¿no? Para que así eso sea seguro y no evitemos un efecto rebote. Una dieta sostenible protege y respeta la biodiversidad y los ecosistemas. Es culturalmente aceptable, accesible, justa y asequible a nivel económico. Adecuada nutricionalmente, segura y saludable, y a la vez que optimiza el uso de recursos humanos y naturales. ¿A qué refiero acá? Que es muy importante tener en cuenta que la dieta, la planificación nutricional que se le brinda al paciente tiene que ser accesible, ¿no? Que pueda obtener productos que estén cerca a donde viven, productos de que pueda manejar, que los pueda consumir, también económicos, que estén dentro de la situación económica del paciente. Esa es una de las cosas que a mí me encanta mucho y tomar en cuenta y encargarme que mi paciente, si la planificación que va a consumir, sí lo va a poder cumplir. Caso contrario, no van a poder, ok, buscamos otras opciones, ¿no? Por ejemplo, tratar de buscar la fruta que esté en estación, porque está más cómoda y porque obviamente la vas a encontrar mucho más rápido, ¿no? Y así, es muy importante eso. ¿Para qué? Con la finalidad de que el paciente se sienta a gusto con la planificación que está consumiendo, ¿no? Que está haciendo, y así pueda tener pueda poco a poco, ¿no? Cumplir con su objetivo. Con respecto a consejos para tener una alimentación saludable, es muy importante mencionar, por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿no? Recordar en casa, pueden separar bolsas donde pueden hacer bolsas para simplemente cosas como, por ejemplo, cajas, cartones, ¿no? Plástico, y otra bolsa donde estén todo lo que es orgánico, ¿no? ¿Para qué? Porque eso también es muy importante y justo acá se menciona, reduce el consumo, disminuye la cantidad de carne, pescados y lácteos en tu dieta. ¿A qué me refiero también acá? ¿No? De que nosotros hay que
comprar lo que es necesario, nada más, para evitar que se malogre y botarlo, ¿no? Yo recomiendo, pueden hacer una lista de compras los domingos o los días que van a comprar. Esta semana, mira, somos tantos, ok, por ejemplo, fulano le encanta la manzana, a alguien le gusta el plátano y todo, ok, vamos a comprar esta cantidad, y así sea exacto. Uno, también ahorran, y segundo, también consumen el alimento y no lo pierden, ¿no? Recomiendo, por ejemplo, si ustedes hay algunas frutas o verduras que quieren que se mantengan, los pueden colocar en la refrigeradora o en la congeladora para que se puedan conservar. A veces puedes cortar la fresa, por ejemplo, y así, ¿no? La cortas en chiquito y luego le pones en un tupper, le pones en la refrigeradora, y luego no se puede pasar hasta una semana o dos, hasta un mes, 2 meses, lo puedes retirar y simplemente lo licúas y ya tienes un jugo de fresa, un ejemplo, ¿no? Pero ya se mantuvo bastante tiempo por el tema de la refrigeración, que eso ayuda mucho a la conservación de los alimentos. Y bueno, para culminar, hemos hablado de toda la importancia de una alimentación saludable, pero no quiero dejar de lado el tema del ejercicio físico, ¿no? Como vemos acá, nos aporta diversos beneficios. Uno de ellos, control de peso, aumenta la autoestima, aumenta la energía porque la grasa se oxida y eso se convierte en energía, fortalece los huesos y articulaciones, nos da un corazón saludable, nos reduce el riesgo de la hipertensión, también conocido como la enfermedad silenciosa, fortalece nuestro sistema inmunológico, mejora nuestra imagen, tonifica los músculos y sobre todo reduce el estrés, que es un factor muy importante por todo lo que estamos pasando en esta coyuntura. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Vamos a pasar con algunas preguntas que he podido recoger desde el chat. Una de ellas es de Deistello Pérez, que indica con qué alimento idóneo lo varío. Yo me imagino que esa pregunta va para ti, Kela. Quizás está haciendo alguna pregunta relacionada a en la parte de carbohidratos, con qué tipo de otros alimentos podemos suplantarlo, probablemente, ¿no? O de repente, a ver, voy a verificar si Days todavía está en línea. Me parece que no, ya no está. Quería encender el micro para que de repente, sí, Days, ahí veo que está Days. De repente le enciendo el micro y quizás ella pueda realizar la pregunta de manera más libre y poder entenderla, ¿no? Hola, Days, puedes encender tienes el permiso para poder encender tu micro y de repente puedas darnos la consulta más clara. Luego también tenemos el comentario de Gerardo Peña Chirinos, que dice: la obesidad es una enfermedad y eso se debe tenerlo presente, ¿no? Bueno, Days, quizás de repente quieran alzar la mano para poder hacer alguna pregunta. Sí, Gerardo, te voy a dar el permiso para que puedas realizarla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Gerardo, gracias por tu participación. Sí, gracias por esta charla y lo que ustedes han hablado tienen toda la razón. Voy a dar mi testimonio personal. Yo soy un paciente de la doctora Olga. Soy una persona con obesidad mórbida, soy hipertenso, soy diabético y de verdad yo tomé la decisión de cambiar mi estilo de vida, seguir los consejos como hizo la doctora nutricionista, cambiar mi estilo de alimentación. Ahorita yo empecé con 150 kilos, ahorita gracias a Dios estoy ya con 108 kilos, ya mi hipertensión está controlada, mi diabetes está controlada y yo sí doy mi testimonio para que todos los pacientes me escuchen. El cambiar el estilo de vida, el cambiar todo lo que nosotros tenemos, lo que vivíamos antes,
de verdad es bueno. Cambiar es bueno. Ahora yo me siento bien, me siento contento con lo que estoy viviendo ahorita y seguir para adelante, todo lo que están escuchándome ahorita, se siente bien, se siente que uno puede volver a vivir, ¿ya? Pero no es simplemente el haber bajado de peso, el haber estado con todo, estar ahí, ¿no? Es seguir para adelante, seguir con este estilo de vida, seguir con este estilo de vida siempre. Bueno, es todo lo que quiero compartirles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu intervención y por compartir tu experiencia. También tengo una pregunta de Ninoska Carguancho. Indica, ¿no? Pregunta para la doctora Raquel, para la nutricionista Raquel. Raquel, yo padezco de rosácea y con el tiempo me di cuenta que el pescado y cítricos me producen exacerbación en la piel. ¿Con qué puedo reemplazar? Ya, perfecto. En primer lugar, quiero felicitar a Gerardo por ese cambio ¿no? que tomó, la decisión que tomó por querer mejorar su estilo de vida. Y eso es un gran logro, ¿no? Porque como es todo un proceso, el tema de la obesidad, y también saber de que está llegando poco a poco su objetivo, definitivamente se merece mucho de aplausos, de valor, y a continuar, Gerardo, así a seguir motivándote para que mejores más aún tu estado de salud. Y bueno, y con respecto al tema de la pregunta, bueno, el tema de los pescados y de los cítricos son también conocidos como grupos alergénicos, ¿no? Entonces, dependiendo de situaciones, los pacientes se tienen que retirar, ¿no? Como a veces les sucede a ciertas personas consumir esos tipos de alimentos, le da urticaria, un ejemplo. Entonces, ahora que pueda reemplazar al pescado, bueno, hay otros tipos de carnes, ¿no? Magras, como por ejemplo el pollo, ¿no? Tenemos el pavo, la pulpa del chancho. Ahora, si queremos con respecto al tema de omegas, que es lo que tiene pescado, podríamos buscar otro tipo de semillas, como el sacha inchi, por ejemplo. El sacha inchi es un tipo es un maíz, como si fuera un maní, parecido a un maní, pero tiene bastante omega 3 y omega 6. Entonces podríamos tomarlo en ese punto con respecto al pescado, pues consumir ese tipo de alimento. Ahora, con respecto a los cítricos, hay que tener en cuenta que a veces hay cítricos que tienen mayor concentración de ácido ascórbico. Ese ácido ascórbico es el que te da esa sensación en tu piel, ¿no? De urticaria y todo eso. Entonces hay que retirar ciertos tipos de alimentos con ácidos ascórbicos, pero sí hay alimentos con vitamina C. O sea, hay vitamina C, ya tiene, por ejemplo, la naranja, pero tiene tanta cantidad de vitamina C, pero de ácido ascórbico tiene menos. ¿A qué me refiero? De que para la situación de cítricos, te recomiendo que retires los alimentos ricos en ácido ascórbico. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, en la fresa. La fresa tiene bastante concentración de ácido ascórbico, de ahí lo podemos encontrar en la naranja, por ejemplo, también, y así, ¿no? Eso sería mi recomendación, ¿no? Hay que saber qué tipo de alimentos tienen mayor cantidad de ácido ascórbico y eso hay que evitarlos. Muchas gracias, Kela, por la intervención. Tengo unas 3 preguntas que vienen de Facebook. Estas son las siguientes. Katy Torres nos pregunta, doctora, esta pregunta va para Olga. Doctora, ¿cómo la obesidad afecta la fertilidad? ¿Qué provoca en el organismo? Bien. También quiero felicitar a Gerardo por atreverse a hablar en público y a compartirnos su experiencia. Y yo me siento muy contenta a ver que comprendió cuál es el objetivo y cómo es que se debe llevar ese tratamiento. Lo felicito y pues también felicito a todas aquellas personas que actualmente se animaron a llevar un tratamiento por el exceso de peso en cualquier punto de nuestro país y los animo a continuar sin sentirse que fracasan. Va a haber ocasiones en que quizás no vean o no vean el resultado que ustedes quieren,
pero siempre sopórtense de su médico, sopórtense de la nutricionista, del psicólogo, para que puedan salir adelante. Y con respecto a la pregunta de la señora Katia sobre la infertilidad, muy interesante y muy curiosa, la felicito también por ello. El paciente con obesidad, por ejemplo, en el caso de la mujer, nosotras para poder producir un óvulo y poder concebir con este óvulo, de darse el caso, necesitamos que una glándula de nuestro cerebro, que es la glándula hipófisis, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis, puedan secretar dos hormonas importantes. Siempre estas hormonas van a ir de menos a más durante el ciclo menstrual de una mujer. Para que se produzca este óvulo y uno pueda fecundar, se necesita que una de estas se dispare y pueda salir el óvulo. En el paciente con obesidad, uno de los factores, por ejemplo, es que no se produce ese disparo de la hormona esta de que se produce a nivel de la hipófisis, por lo tanto, la mujer no ovula y no puede concebir. Asimismo, este trastorno hormonal hace que el endometrio, que es el tejido que se desprende cuando nosotras, las mujeres, menstruamos, se desprenda de una manera alterada y en muchas tienda a ser mucho más grueso de lo usual y no pueda recibir al óvulo que ya está listo para comenzar la reproducción, no lo puede recibir y por lo tanto existan pérdidas. Otro factor más de la fertilidad. Los pacientes con obesidad tienen insulina muy alta y esta insulina muy alta ya no puede unirse adecuadamente a los órganos que controlan también la fertilidad, la reproducción. No solamente tiene que ver con glucosa, insulina también actúa a nivel de los ovarios, a nivel central, para producir una buena producción hormonal y la paciente pueda gestar. Muchas personas acuden a la consulta con este problema y resolviendo el tema del peso y de la insulina alta, quedan gestando y es muy gratificante porque es algo que se puede solucionar. En el caso del varón hay disfunción en la parte de la erección, disminuye el deseo sexual, no hay buena producción de semen, no hay buena cantidad de espermatozoides para poder fecundar al óvulo. Entonces, es así cómo afecta el incremento del peso. Es más que todo, no el tejido graso el que produce la infertilidad, es la alteración a nivel hormonal que se produce en estos pacientes. Correcto. Tengo otra pregunta que es de Osi Maju. Indica, consulta, ¿qué tan eficaz es la cirugía bariátrica? Y si podría tener alguna complicación posterior si no se cumple con la nutrición adecuada. Sí, pregunta también interesante. ¿Qué tan eficaz? Es muy eficaz. Se puede alcanzar una pérdida del peso entre el 35 al 40% del peso inicial del paciente. Tiene una mortalidad muy baja, muy baja. Se habla que tiene una mortalidad mucho menor al 3%, si es que es realizada por cirujanos expertos y con un paciente preparado previamente para someterse a la cirugía. ¿Qué complicaciones pueden haber, por ejemplo, ¿no? en estos pacientes sometidos a cirugía bariátrica? Puede haber, lo más frecuente son vómitos, náuseas, en algunos casos la glucosa se les baja mucho por un efecto de cambio hormonal a nivel del intestino. Otros pacientitos pueden también presentar como un poco de debilidad, un poco de mareos, hay falta de absorción de algunas vitaminas, entre ellas la B12, los folatos, el hierro, y si es que no hay una buena alimentación, y en ese caso sí se puede necesitar algo de suplementación por la falta ya de absorción, por el daño o por la pérdida de parte del tracto digestivo que se tiene en estas cirugías. Si no se alimenta bien el paciente se va a desnutrir. Se va a desnutrir, va a perder nutrientes, vitaminas, va a comenzar a tener síntomas, cansancio, debilidad muscular, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente la cirugía, como les mencioné, es la solución, es un tratamiento previo
un tratamiento posterior y de por vida en este tipo de pacientes, pero sí es muy eficaz, no es riesgosa, inclusive disminuye la mortalidad en un 30% del paciente con obesidad a futuro, ¿no? Muere un 30% menos que un paciente obeso que tiene inicialmente el mismo peso y que no ha sido operado. Muchas gracias, doctora Olga. Vale recalcar de que también están dejando comentarios, felicitando a las exposiciones de cada una de las especialistas, y que también vemos por ahí pacientes que están comentando. Entonces, agradecemos de que se hayan tomado el tiempo también de estar visualizando actualmente esta exposición de ambas especialistas. Quizá quisieran cerrar con algún mensaje para los que están visualizando ello, y bueno, ya yo pasar con la parte final en la que voy a exponer un poco acerca del programa, ¿no? Por mi parte, pues quiero yo agradecer a todos los que se han dado el tiempo de escucharnos, de estar aquí conectados con nosotros, pacientes, público en general, algunos también conocidos nuestros que nos apoyan y nos siguen. Invitarlos a animar a familiares, amigos que tengan este problema, esta enfermedad del exceso de peso, y confiar en especialistas, confiar en profesionales. Estamos nosotros dispuestos a ayudarlos, a solucionar los problemas que tengan, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, los presentes, por haberse también dado un tiempo para escucharnos, que Olguita y yo amamos lo que hacemos y lo hacemos con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Y también, asimismo, complementar lo que dijo Olguita, de invitarlos a las personas que están interesadas, ¿no?, en querer mejorar su estilo de vida con la finalidad de evitar enfermedades. Y nosotros también estamos en este programa que ya Catherine solo les va a comentar, en la cual Olguita y yo trabajamos en conjunto como equipo para brindarles el mejor servicio y ustedes puedan tener un tratamiento adecuado. Bueno, que tengan una linda fin de semana. Gracias. Muchas gracias, Olga, Raquel, por la exposición que dieron esta noche. Bueno, yo voy a presentar un poco acerca del programa, ¿no? Voy a compartir en esta ocasión la pantalla en la que van a visualizar la web con la que trabajamos en Cuidando tu Peso y tu Salud, ¿no? Comentarles de que pueden contactarnos si tuvieran algunas dudas, consultas que no han sido resueltas en esta ocasión. Contamos con un formulario de citas virtuales para que ustedes puedan, pues, tener la opción de contactar con las especialistas de manera particular, y además van a obtener bastante información relacionada, pues, a esta enfermedad conocida llamada obesidad, y cómo también podemos empezar a cambiar hábitos saludables para nuestra vida, ¿no? Acá tenemos la presentación de quiénes son nuestros especialistas con las que actualmente trabajamos, algunos artículos que podrían ser interesantes para ustedes, de los cuales quedamos súper atentos si es que tuvieran alguna consulta o duda sobre ello. Y asimismo, bastantes videos en los que también promovemos la información acerca de la obesidad y... Es el anticuerpo que tu cuerpo... Cuidando tu cuerpo. Elige qué es el anticuerpo que tu cuerpo genera cuando tiene el COVID. Peso y tu salud. ¿Ya? ¿Eso pertenece a tu cuerpo? Sí. A ver. Continúo. Bueno, tenemos videos. Tenemos también un webinar que se dio hace 2 meses más o menos, en el que también lo tenemos grabado. Y asimismo comentarles de que nos encontramos en Facebook, Instagram y Twitter. Y como nuevamente recalco, pueden escribirnos de manera interna, y nosotros pues resolveremos sus dudas de manera inmediata, ¿no? Contamos también con este número de contacto donde nos pueden o llamar o, lo más factible, escribirnos, y pues vamos a atenderlo de la manera más adecuada en la que ustedes se puedan sentir
capaces de decir, voy a dar ese cambio, voy a dar ese paso. Entonces, de esta manera, culminamos con la charla. Agradezco nuevamente a cada uno de los invitados, de los espectadores, al público de Facebook que ahorita nos está visualizando también. Gracias, Raquel, gracias Olga, y muy feliz noche y buen fin de semana para todos.